Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Sabe que es un privilegio poder congregarse en los atrios de nuestro Señor, en los atrios de nuestro Dios? Bendito sea su santo nombre. Tomen asiento, mis amados hermanos. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí hoy presentes, a los que están conectados a través de las redes sociales. Reciban un abrazo cordial de aquí de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Rosa de Sarón, de nuestra parte, de toda nuestra hermosa congregación. Qué lindo nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Antes de comenzar, quiero reconocer unas visitas que nos honran con su presencia. Espero pronunciar tu nombre bien. Creo que dice Yerenis. Yeremis. Ella viene con nuestra hermana Isabel. Dios te bendiga. Levanta la mano a hija. Denle un aplauso bien lindo. Dios bendiga tu vida, tu casa. Esperemos que hoy recibas lo que viniste a buscar. Y yo sé que sí. Yo sé que hoy vas a recibir la respuesta que viniste buscando. Así que abre tu aleluya. Ya la recibió. Y no hemos empezado. Bendito el nombre de Jehová. Alabado sea tu nombre. Dios te bendiga. Hoy estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Alabado sea el nombre de Jehová. Estamos en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 3 estamos estudiando la iglesia de Filadelfia. La carta que envía Dios a través de Jesús por medio del ángel a Juan el apóstol, para que le escriba a las iglesias que hoy están ubicadas, que estaban, lo que conocemos hoy como el país de Turquía, las 7 iglesias del Señor. Empezamos la semana pasada y estuvimos tocando unos temas en cuanto a esos primeros versículos. Estamos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y la semana pasada estudiamos el versículo 7, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso lo estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar, vamos a ir rapidito a lo último que tocamos la semana pasada para empezar como a calentar los motores. Busquen en su Biblia la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Y vamos a ir ubicándonos nuevamente. No voy a tocar todo lo que hablamos lo último que la semana pasada para no consumir mucho tiempo. Si usted tiene alguna pregunta durante el estudio, siéntase en la libertad de levantar la mano y con mucho gusto yo se la contesto. Si no tengo la respuesta, yo le doy mi palabra que para la próxima clase se la consigo. No lo sé todo lo sabe Dios. Él es el único que lo sabe todo. Yo soy un siervo que simplemente obedezco su palabra y todos los días aprendo más de ella. Aprendemos la iglesia juntos. Usted está aprendiendo también, créanme. Segunda de Corintios, capítulo 9. Lo último que hablamos fue de esos versículos del 6 al 11. Que habla de esto, de la carta a la iglesia de Filadelfia. Hablamos que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia en la cual Dios no le llamó la atención de ninguna manera. Todo lo que Dios dijo de esa iglesia era bueno. La iglesia estaba en orden con Dios. Habían gente dentro de la iglesia que estaban fuera del orden divino, como los vamos a ir estudiando poquito a poco según vayamos entrando, pero el concepto general de la carta era una carta de consuelo, de fe, de manténganse, de esperanza. Y en esa carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 6 al 11, dice así, comenzando por el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablamos de esto y dijimos que muchas veces en muchos púlpitos se escucha decir Dios bendice al dador alegre. Dios no bendice al dador alegre. Tú eres bendecido porque Dios así lo quiso. Tú no tienes que dar para Dios bendecirte. Dios te bendice porque está en su plena y divina voluntad.
tú no tienes que comprar el favor de Dios. Yo no tengo que decirte, si tú no me das, Dios te va a quitar. Si tú no me das, Dios te va a aguantar. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero eso no es bíblico. Dios ama al dador alegre. Y hablamos la semana pasada que cuando dice que Dios ama al dador alegre, está hablando la calidad humana, noble, sencilla, humilde, de amar al prójimo como a sí mismo. Y ese es el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amar al prójimo es que lo que nos motiva a nosotros a dar. ¿Qué damos nosotros? Alimento al que tiene hambre, agua al que tiene sed, abrigo al que tiene frío. Si vemos un hermano en necesidad, lo levantamos. Si vemos escasez en la casa de un hermano, siempre buscamos la forma de ayudarlo. Contribuimos con buenas obras. Damos de nuestra adoración a Jehová, que Él se la merece toda. Entregamos todo. Cuando habla del dador alegre, se refiere a todo nuestro ser de una manera trina. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, de la misma manera que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos entregamos a Dios, no podemos entregarle una parte de nosotros y otra no. O todo o nada. Y cuando hablamos de eso, hablamos de nuestra devoción, de nuestra búsqueda, de su presencia. No búsqueda de nada que nos dé, porque como dije al principio, Dios ya nos dio según su voluntad y su gloria. Eso nosotros no compramos favores, nosotros no le decimos, bueno, Señor, yo ayudé a mi hermano, tú estás en deuda conmigo y me tienes que ayudar a mí. Eso no funciona de esta manera, porque Dios es Dios y Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y no hay quien doble su brazo. Así que explicamos esto con claridad para que no haya duda. Entonces el versículo 8 dice, y poderoso es Dios. Y ahora donde entendemos por qué nosotros no somos bendecidos cuando damos, sino que Él ama al que da. Porque el versículo 8 explica de dónde viene la bendición que nosotros recibimos. Mira lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, que la gracia, el favor inmerecido de Dios, el placer de Dios tenerte a bien, no viene con escasez. Viene abundantemente. Dice, para que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? ¿Por qué Dios hace esto con nosotros? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. No que te sobre, suficiente. Para que abundéis para toda buena obra. Y explicamos este versículo y hablamos de esto porque muchas veces Dios nos da de una manera que nos sobre. Porque si nosotros no tenemos necesidad, nunca buscamos a Dios. El que no necesita no lo busca. Por eso Dios nos da lo que necesitamos, suficiente para nosotros y para bendecir al hermano. Dios siempre nos da, según su voluntad. Versículo 9 dice, como está escrito. O sea que ya es algo, esto es algo que está predestinado en la perfecta, divina, total voluntad de Dios. Repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué Dios hace eso? Pues mire, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Liberalidad lo que refiere es para que nosotros tengamos la libertad de hacer las cosas de Dios, la voluntad de Dios sin tener miedo a que algo nos pase. Para poder servirle a Dios sin temor a que algo suceda. Dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y eso era lo que decía a la iglesia, porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia que abundaba el fruto. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a comenzar por el versículo 8. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y el que lo tenga me dice amén. ¿Quién dijo amén? Hermano, léelo, versículo 8. Gloria a Dios. Mira, vamos a comparar el versículo 7 y el 8. En el versículo 7, Dios se identifica como aquel que tiene la llave de una puerta.
Y en el versículo 8 te habla de la puerta de la cual Dios tiene la llave. Y te dice, primero comienza diciendo esto: yo conozco tus obras, yo sé lo que tu iglesia hace, yo sé lo que tú estás haciendo. Nada para mí es desconocido. Yo he visto lo poco, he visto lo mucho, lo bueno, he visto lo malo. He visto cuando sufres y he visto cuando te gozas. Está diciéndolo de una manera general. Y dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Mira que está hablando de que ese Dios que está hablando de la iglesia ya tiene una puerta abierta. Y dice, la cual nadie puede cerrar. Está hablando de la voluntad perfecta, soberana, divina y absoluta de Dios. Está hablando de que cuando Dios dice sí, no hay nada que ocurra en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu casa, en tu vecindario que pueda decir que no. Porque Dios ya dijo que sí. Es una puerta y vamos a estudiar lo que son las puertas. Esa puerta que Dios la pone abierta es para que nosotros tengamos un camino de entrada, pero también para que tengamos un camino de salida. Hablamos, entre otras cosas, la semana pasada, bien breve, de lo que son las puertas. Pero dice así: porque aunque tienes poca fuerza, no está hablando de cantidad, está hablando de relación con Dios, la fuerza que a veces se nos escasea. Tú quizás no tengas sueño, pero no tienes fuerza para orar. Quizás tú tienes mucho tiempo, pero a Dios le das poquito. Quizás a ti te sobran los recursos para ayudar a un hermano, pero no tienes la voluntad de ir a ayudarlo. Quizás tú tienes mucha necesidad, pero hay algo dentro de ti que te aguanta para pedirle a Dios que te supla. Cuando oramos muchas veces, no oramos con el corazón abierto. Muchas veces por miedo a que Dios nos diga que no. O a que la gente diga, mire, ese hermano está mal. O que este hermano tanto que va a la iglesia y mira, tiene necesidad. Perdóneme un segundito. Bueno, ya casi, por poquito. Por poquito, gracias Jehová. Estamos hablando de eso que Dios permite en nosotros. A veces nosotros pensamos que ser débiles, que tener necesidad de estar enfermo es algo malo. Y no es así. Mira, la palabra nos enseña esto. Dice la Escritura que Dios le multiplica la fuerza. ¿A quién? Al que no tiene ninguna. O sea, que no es hasta que tú estás completamente débil que Él viene y te las multiplica. ¿Cómo es posible que Dios te multiplique algo que tú no tienes? En la matemática del hombre te dice, todo lo que tú multiplicas por 0 da 0. Pero en la matemática de Dios tú no necesitas ningún tipo de elemento, porque Dios por su palabra lo crea. Aunque tú estés en 0 en tu medidor de fe, de esperanza, de lo que sea, Dios no necesita que tú tengas nada, porque Dios es el proveedor, el creador de todo. Y cuando tú te sientes débil, entonces Él se glorifica en tu debilidad. El poder de Dios se glorifica en mi debilidad. Y no es que Él necesite mi debilidad para ser glorioso. Eso no es lo que significa el versículo. El versículo lo que significa es que en medio de mi prueba, Él le muestra al mundo cuán grande es Él. Él le muestra al que no tiene fe que debe tener fe. Al que no tiene esperanza que hay esperanza. Al que piensa que todo ha acabado, te ve a ti que estabas acabado y ahora estás arriba y dice, pero ¿cómo fue que Dios lo hizo con él? Si lo hizo con él, lo hace conmigo. Y eso, por eso es que Dios utiliza esa palabra, ese término, de Él se glorifica. Él se ve glorioso, se hace, se muestra, se hace evidente entre el pueblo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Continuamos. Entonces, ¿qué son las puertas? Voy a hacer una pregunta. En pocas palabras, alguien que me explique lo que entiende por una puerta. Cuando habla de puerta, ¿qué entendemos? ¿Qué para ti es una puerta? Cuando te dicen, mira, vamos a ponerlo más sencillo. Cuando alguien te dice, Dios te abre una puerta. ¿Qué tú entiendes por eso? Comienzo de algo. Una bendición. ¿Alguien más? Una promesa de Dios. Mire cómo vemos
la definición de puerta. Cada vez que vemos o escuchamos la palabra puerta, lo primero que nos viene a la mente es que vamos a recibir algo. O que vamos a entrar. Y en general, nosotros le damos la interpretación a lo que es una puerta de Dios bien personal, porque es para nosotros. Dios me va a dar algo, se va a abrir algo, voy a entrar en algo. Es como personal, esa puerta es mía. Y cuando vayamos estudiando lo que es la puerta, vamos a entender que la puerta es de Dios por un propósito que Él tiene para nosotros. Usamos muchos versículos para identificar las puertas. Y el hombre lo hace porque en medio de una necesidad, el hombre busca una salida, busca un recurso, busca que Dios me supla algo. Y lo hemos identificado como puerta. Porque a través de las puertas, cuando nos dicen una puerta se te abre, no entendemos muchas veces para qué Dios abre la puerta. Porque Dios tiene un propósito que muchas veces está fuera de nuestro conocimiento, por el cual Él abre la puerta. En una puerta vemos nuestros anhelos cumplidos. Y eso es lo que el ser humano busca. Yo quiero mi anhelo. Yo quiero predicar en el África. Pues se te va a abrir una puerta, vas para África. Pero el problema es que yo no hablo africano. Entonces, cuando llegue allá, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando llegue a África? Usando un ejemplo bien hipotético, bien sencillo. Cuando te dicen, te vas a mudar, te abre una puerta, te vas para otro sitio. Pero, ¿por qué Dios me lleva a otro sitio? ¿Cuál es la intención de Dios detrás de la puerta? ¿Qué hay detrás de la puerta que yo tengo que pasar? ¿Qué yo tengo que hacer para estar listo para pasar por esa puerta? Porque hay una puerta y a mí tú abres una puerta y yo, ¿pero qué me voy a encontrar allá? Porque Dios te dice, te voy a abrir una puerta, o te dicen, te van a abrir una puerta, pero nunca te explican qué te va a pasar de aquí hasta la puerta. Y mucho menos te dicen qué va a pasar cuando tú pases la puerta. Y ahora vamos a estudiar el concepto espiritual, hablando bíblicamente de lo que son las puertas. Ahí es cuando vemos el deseo del hombre de siempre hacer algo. Y en realidad, las puertas de Dios, lo que nos abre, bíblicamente hablando, y para poder entender esto de puertas tenemos que mirarlo con los ojos del alma, no con los ojos de nuestra intención. Tenemos que desconectar nuestra intención, nuestros deseos, nuestro pensamiento. Apaga ese switch, clic, clic, apaga el switch y abre el alma completamente. Para poder entonces tenemos que verlo con los ojos del alma. Esta palabra puerta está más usada por Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Dios usó más la palabra puerta en el Antiguo Testamento cuando todavía estaba la ley de la Torá, antes de Jesucristo, que en el Nuevo Testamento. O sea, que para Dios hubo más necesidad de abrir puertas en el Antiguo Testamento porque había un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo malagradecido. Cuando Dios abre puertas es que van a haber cambios en nuestra vida. Cada vez que Dios dice te voy a abrir una puerta, es que hay algo en ti que tiene que cambiar. Que tiene que cambiar. Que tú no has podido cambiar y para Dios cambiarlo en ti, te va a abrir una puerta y la puerta lo que hace es que te cambia de lugar. Te saca de donde tú estás. Alábalo si puede ahora. Alábalo si puede. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, esta palabra, este término bíblico, cuando hablamos de puerta, el término bíblico, cuando Dios la usa, no es para bendición. Es para establecer límites. Las puertas bíblicamente hablando correctamente lo que dice la Escritura. Acuérdate que nosotros no podemos interpretar la Escritura a mi necesidad. La Biblia se interpreta sola, porque tiene un solo autor, se llama Jehová de los ejércitos. Yo la puedo interpretar a mi estilo, base a mi necesidad, pero entonces la estoy interpretando mal porque le estoy quitando la literatura al autor, que fue el que la escribió. Y por eso estamos estudiando esto a la luz de la Biblia, versículo por versículo, aunque tardemos más, pero vamos por ahí paso a paso. Cuando Dios te dice te va a abrir una puerta, está hablando de límites, está hablando de orden y está hablando de protección. Esas tres cosas es lo que Dios usa con las puertas. Las puertas no te dan grandeza, las puertas te protegen del orgullo. Las puertas no te llevan a lugares abiertos. La puerta cierra y abre y cuando tú pasas cierra para que lo que había malo o mal detrás de ti quede atrás y no vuelva.
La puerta establece siempre un límite. Pregunta, ¿quiénes tienen puertas en sus casas? ¿Quiénes cierran la puerta antes de acostarse a dormir? ¿Para qué? Para que nadie entre que tú no quieras que entre a tu casa. Por eso Dios dijo al principio, yo tengo una llave y cuando yo cierro nadie abre. Y cuando yo abro nadie cierra. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios usa puertas para que separar gente que nos hacen daño de nosotros. Para separar situaciones, problemas, lugares y nos aleja de ellos y cierra la puerta para que nosotros, tentados por nuestros propios deseos, volvamos atrás. Por eso cuando Dios, mire un ejemplo bien común. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo pasa al desierto, lo iba a llevar a la tierra prometida. Cuando lo lleva a la tierra prometida, de camino ahí, la gente empezó a quejarse. Y se empezó a molestar contra Moisés, que lo único que hizo fue seguir la voluntad de Dios. De camino de 10 días, desde que salieron de la puerta del faraón hasta la tierra prometida, eran 10 días de camino. Y estuvieron 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Porque Dios tenía que procesar sus corazones antes de entrar. Pero antes de eso, llegaron a un lugar que había una puerta cerrada. Se llamaba el Mar Rojo. Esa puerta dividía la libertad del pueblo de la opresión. Pero también era una puerta que encerraba el miedo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no sabía hacer otra cosa que ser esclavo. Tuvieron 400 años de esclavos. Escuchamos un versículo, y yo lo he visto, yo lo he escuchado en corito, que dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban, y todo el mundo se goza con eso, ¿verdad? Pero lo que hacíamos era que los que se multiplicaban eran esclavos. Mientras más oprimían, más multiplicaban esclavos, porque no salía ni un libre de ese grupito. Eran esclavos y esclavos, no sabían hacer otra cosa que ser esclavos. Cuando salen que Dios los liberta, ellos se encuentran que no saben cómo ser libre. Yo no sé cómo ser libre, porque estaba acostumbrado a que me dijeran cuándo trabajo, cuándo salgo, cuándo como, cuándo hago, cuándo de esto. Y estaban tan encerrados en esa puerta, en ese cuadro, que Dios tuvo que abrir una puerta para sacarlo de la mentalidad del esclavo. Pero había algo que los dominaba y era el miedo. Porque ellos estaban contentos, ellos estaban gozando, estaban felices hasta que miraron para atrás y vieron los carros del faraón que venían. Y ahí se les fue la alegría, se les fue el gozo, se les fue la contentura, ya se olvidaron de todo lo que había hecho Dios con ellos y volvieron otra vez a la mente del miedo. Y el miedo es una de las cosas que paraliza al cristiano. Un cristiano, un hijo de Dios no puede vivir con miedo, porque Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres de toda opresión. Nos dio una autoridad, y una autoridad no es poder, es permiso. Es el permiso de nosotros poder clamar a su nombre, poder orar, poder interceder por nuestro hermano, poder reprender ataduras y quebrantar a través de la oración. Nosotros no rompemos cadenas, solo hace Cristo, lo hace Dios a través de nuestra oración. Nosotros nos quebrantamos yugo, lo hace su palabra, pero tenemos que clamar a ella. Dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé. Y cuando vemos eso, ¿qué hizo Dios? El pueblo estaba desesperado, ya todos pensaban que iban a morir porque la puerta estaba cerrada. Hasta que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Lo que Dios le había dado para que sacara al pueblo de la esclavitud. Pero en el momento, hasta Moisés estaba confundido, no sabía qué iba a pasar. Veía a los egipcios que venían y veía el Mar Rojo y no sabía nadar, parece. Nadie se tiró al agua. Hasta que vino y dice, abre el mar. Y cuando abre el mar, la puerta se abrió. Y el pueblo pasó en seco. Pero pasa algo. Cuando están pasando por el medio del camino, dice la Escritura, en el libro de Éxodo, que un momento vino Dios y envió sus ángeles para que desmantelaran las ruedas, los carros del faraón. Y cuando ellos se dan cuenta que las ruedas estaban desmanteladas, se asustaron y dijeron, el Dios de Israel está con ellos, vamos para atrás de nuevo. Y ahí fue que Dios le dice a Moisés, cierra la puerta. Y cuando cerró la puerta, todo el miedo quedó atrás. Al punto de que cuando llegan a Jericó, teniendo Jericó murallas altas, teniendo ejército, y en Israel no habían soldados, lo que había un montón de esclavos recién pasados de un mal. Ellos lo que hacían era marchando, y la gente en las torres de Jericó con arcos, con lanzas, con piedras, con cosas, y ellos marchando tranquilitos alrededor del muro. Pero cuando entran, que mandan a los espías, dice que hubo una mujer que era ramera que vivía ahí de nombre Ahab, le dice a los espías,
nosotros hemos visto lo que Jehová su Dios hizo con los egipcios. Y el pueblo tiene miedo de ustedes. Un pueblo esclavo que Dios los liberta sin hacer nada. Todo lo hizo Dios. Los pasa por un mar rojo, cierra el mar, elimina a todos los egipcios. Y cuando llega, ya el pueblo tenía temor de un Jehová que no conocían. Por eso es que Dios abre puertas. Y cuando abre puertas, nadie las cierra. Eso es lo que hablamos de esto. El término bíblico es establecer límites y orden. ¿Por qué explico esto? Porque a veces nosotros usamos el término puerta mal. Mira, usamos el término puerta como si fuera una piñata. Pensamos que las puertas son piñatas, que tú las abres y salen un montón de golosinas y dulces. Y tú eso nada tiene que ver las puertas. Las puertas de Dios son límites. Por eso dice, puerta que yo abro nadie cierra. O sea que cuando cierras la puerta tú no vuelves para atrás. Pero lo que estaba detrás de ti no viene donde ti. Dios establece límites para cuidar de su pueblo, para cuidar de sus escogidos. Cuando habla Dios de puerta, son los límites donde la voluntad de Dios, su poder y su soberanía se hacen visibles ante todo ojo. Por eso dice la Escritura, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jehová es el Señor. Mira lo que dice, todo ojo le verá, está hablando de promesas, está hablando de prodigios, está hablando de las obras de Dios, todo ojo le verá. Y eso está hablando en su gran venida. La primera vez que Dios utilizó puertas fue en referencia al pecado. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a ver que encontramos que el término, cuando Dios habla de puertas, eso comenzó en el Edén. Génesis capítulo 4. El que lo tenga me dice amén. Hermana, léeme los versículos del 6 al 8. Léete el otro, sí. Mira lo que está sucediendo ahí. Los dos hermanos presentan la ofrenda a Dios. Pero dice la Escritura que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y Caín se enoja. Y Caín le cambia el semblante. Porque si hay algo que el ser humano tiene es que no puede esconder la cara de nadie. Tú puedas pretender que estás contento, pero tu cara dice que no. Y si acaso disimulas mucho, dice la Escritura que Dios escudriña el corazón. Así que si te pones una careta de una sonrisa extremadamente amable, Dios se va a encargar de chequear aquí adentro, en la caja del corazón, y ver cómo está tu corazón. Y mira lo que le pregunta en el versículo 6. Dice, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás molesto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué de momento tu rostro cambió? Y mira lo que le dice, no lo deja contestar. Él le hace una pregunta, pero Caín no contesta. Y Dios mismo le da la respuesta a la pregunta que él no quería contestar. ¿Por qué Dios hace esto? Para que Caín supiera que él no tiene que responderle, para que Dios sepa lo que le pasa. Dios le está mostrando a Caín que no importa si tú me dices la verdad, ya yo la sé. Y te voy a decir la verdad que tú no me quieres decir. Mira lo que le dice. Mira cómo empieza diciéndole Dios. Si bien hicieres, le está diciendo, si tú hicieres lo correcto, si tú hicieres lo bueno delante de mis ojos, sigue diciendo, no serás enaltecido. Yo no te voy a engrandecer, no te voy a
a reconocer el buen trabajo, no te voy a reconocer lo que has hecho, le está diciendo. Y sigue diciendo, y si no hicieres bien, y ahí hace una pausa. Mira lo que le está diciendo, si tú hicieres lo bueno, yo te voy a exaltar. Si tú hicieres las cosas buenas, pero ahí le das una pausa y lo confronta con la realidad que le iba a suceder. Y mira lo que le dice. El pecado está a la puerta. En ese momento, ese término puerta, es lo que referimos al principio como el límite. El pecado está aquí, pero no te ha llegado porque yo no lo he permitido. Dice, yo puse una línea entre el pecado y tú. Yo puse una línea que no ha dejado todavía que llegue. Yo no lo he permitido. Y mira lo que dice. Y con todo esto, con todo en que yo he puesto una puerta, con todo es que yo te he separado del pecado, dice, a ti será su deseo. Ya en tu corazón está el deseo de pecar, aunque yo te haya protegido. Aunque yo puse un límite, ya tu deseo de pecar está, ya el corazón tuyo está envuelto en eso. Y sigue diciendo, y tú te enseñorearás de él. O sea, que tú vas a dejar que ese mal deseo que yo te estoy avisando, que lo único que tienes que hacer es hacer el bien, eso te va a dominar a ti, tú vas a dejar que eso te domine. Y cuando te domine, va a ser señorío contigo y no vas a poder refrenarlo. Porque eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Dios muchas veces nos pone límites, nos separa de gente que nos van a hacer daño, gente que contamina nuestro corazón, de situaciones en las cuales nos van a hacer pecarle a Dios o separarnos de Dios, cualquiera que sea el caso. Pero nosotros con todo y eso buscamos la forma de brincar la cerca. Y la razón más común entre todos los seres humanos es el ay bendito. Ay bendito, es que me da pena ella. Ay bendito, pero ay bendito. Y el ay bendito es lo que hace nosotros brincar la cerca y entrar en lo que se llama desobediencia. Desobediencia. El pecado en el huerto del Edén terminó en desobediencia. Pero el pecado del huerto no fue la desobediencia. Desobediencia fue el resultado del pecado. Lo que pasó en el huerto del Edén se llama orgullo, avaricia y soberbia. Eso fue lo que llevó el resultado. Orgullo más avaricia es igual a desobediencia. ¿Por qué? Porque dice que le mostró el fruto y fue agradable a sus ojos. Se llenó el corazón de codicia. Pero eso no fue lo que la hizo pecar. Lo que la hizo pecar fue la soberbia y el orgullo. ¿Por qué? Porque mira lo que le dice Satanás. Si comieres del fruto, serás igual que Dios. Ahí fue que la agarró. Si no lo hubiese dicho eso, quizá no hubiese mordido la carnada. Quizá dice, está bonito el fruto, pero negro, para ahí yo no voy a comer. Pero cuando le dice, si comes del fruto, vas a ser igual que Dios. Dice, si yo soy igual que Dios, entonces puedo hacer todo lo que hace Dios. No necesito tanto a Dios. Pues está bueno, el negocio está bien. Y cuando come, una realidad le dijo Satanás y otra se lo ocultó. Mira lo que le dice. No morirá. Pero le está hablando Satanás a ella de muerte física. Lo que no le dijo fuera lo que iba a morir era la relación de ella con Dios, la muerte espiritual, la separación. Y eso fue lo que ocurrió en el huerto de Edén. El resultado de esa soberbia terminó en desobediencia. Y por eso es que Dios habla a Caín de esa manera, la desobediencia, por no seguir su palabra. Y después vemos el otro versículo cuando dice que Caín mató a su hermano al final. Entonces vemos otro ejemplo en el libro de Génesis capítulo 22. Cuando Dios le da una promesa a Abraham. Génesis capítulo 22. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Tienen alguna pregunta? En confianza me pueden levantar la mano. Yo con mucho gusto se las contesto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Génesis 22, ¿quién lo tiene? ¿Tiene? Léeme el versículo 16 y 17.
Amén. Otra puerta. Y vamos a explicar esto rapidito. Mira lo que pasa. Abraham tiene un hijo. Tuvo dos, pero uno era de la promesa, el otro no. Pero el de la promesa lo amaba. Y cuando Dios le pide sacrificio, Dios es bien específico y le dice, al único, al que amas, a ese que me vas a entregar. ¿Qué le está pidiendo Dios? Le está pidiendo Dios que le entregue todo a él. Le está pidiendo Dios que sea íntegro, que sea obediente. Le está pidiendo que entregue todo lo que tiene y no se quede con reserva. Le está diciendo, si tú me amas más que a todas las cosas, entonces yo seré tu Dios. En otras palabras, yo acá refraseándolo. ¿Y qué hizo Abraham? Él se fue. Se llevaba a su niño y se llevó la leña. Y cuando van de camino, algo bien interesante ocurre cuando llegan abajo en el monte. Él iba con uno de sus siervos. Y esto es lo que le dice Abraham al siervo. Espéranos aquí, que el niño y yo vamos a adorar. Y vamos a bajar los dos. Mira lo que le dice Abraham. Abraham, Dios le había dicho que iba a sacrificar a su hijo. Que lo iba a matar en una mesa. Y lo iba a quemar vivo. Pero Abraham sabía que Dios cuando promete algo lo cumple. A Dios no le, a Abraham en ese momento, aún con las emociones, aún con lo que estaba pasando, quizá la mujer le formó una pelea en la casa, ¿por qué vas a llevar tan niño y por qué no te llevas un animal para el sacrificio? Yo no sé qué pasó a Abraham, no dice. Pero quizá en ese camino él iba pensando, Dios mío, Señor, mi hijo, tú me lo prometiste y ahora me lo pides. ¿Por qué me lo quitas después que me lo das? Porque a nosotros nos duele cuando Dios nos quita lo que nos pide. Y no tenemos que entender algo, lo que Dios nos dé de Él. Todo lo que Dios te dé de Él. Cuando te lo da, te lo presta. Los hijos son prestados. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarlos porque son de Dios. Nosotros somos guardianes de los bienes del Señor. Somos siervos. No importa el título que tenga, no importa tu responsabilidad. Todos somos siervos. Yo soy pastor de una iglesia, mi esposa es pastora de una iglesia, pero somos siervos de Dios. Y vinimos aquí a servirles a ustedes. Nosotros no venimos a ser exaltados. Dios me libre de ese pecado. Señor me reprenda si yo un día trato de aprovecharme de una responsabilidad que Dios me dio. Mi trabajo como pastor es servirle a un pueblo de Dios. Yo vine a servir. Jesucristo mismo lo dijo. Yo vine a servir, no a ser servido. Y lo dijo Cristo. Yo no puedo irme por encima de Cristo ni soy mejor que Cristo. Por eso nosotros somos siervos de Dios. Y Abraham supo ser siervo. El siervo obedece al amo y no le pregunta por qué. Abraham no se puso a pelear con Dios. Ah, Dios, pero tú me lo diste, ahora me lo vas a quitar, lo que sea no se quita. Y empieza a sacar refranes y ay bendito. Y no, Dios, esto no es justo, Dios, pero es que no es justo. No fue peleando, iba calladito. Yo no sabía no sé lo que iba hablando, porque eso no lo dice la Escritura. Pero yo en mi corazón, yo iría llorando todo el camino, si fuera yo. Y cuando vaya que lo ofrece, cuando Dios ve el corazón de él, manda al ángel y dice, detente, no le hagas daño al niño, porque Dios ha visto tu corazón. Y cuando ve el corazón, dice, este hombre me ama de verdad. Dios mío, este verdaderamente me ama, porque no me ha negado nada. Y cuando mira, había un carnero enganchado en una salsa. El carnero estaba ahí porque Dios nunca hace un sacrificio sin la ofrenda. Quizá cuando Abraham subía por un lado, el carnero subía por el otro, pero algo yo te garantizo, la ofrenda iba a estar ahí cuando él subiera. Pero cuando él le entrega, él ve el corazón. Y ahí es cuando dice aquí, en ese versículo 16, dice, por mí mismo he jurado. ¿Por qué Dios jura por sí mismo? Porque no hay nada más por encima de él. No hay otra cosa por él. Él es lo más grande. No hay otra cosa. Yo juro por mí mismo, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto. ¿Qué es esto? Me amaste, Abraham. Me amaste más que a tu propio hijo. Me lo acabas de demostrar. Me amaste más que a tu esposa, más que a tu familia, más que a ti mismo. Amarraste tu sentimiento y me lo diste todo. No hay otra prueba de amor humana más grande que la de Abraham, que no le dejó nada. Aguantó, reprimió el dolor, reprimió el sentimiento, reprimió la emoción, reprimió su voluntad. Ese varón caminó con una clase de fuerza para allá arriba, que yo ni sé cómo llegó allá arriba.
Y iba solito con el niño. Y quien cargaba la leña era el niño. No era ni siquiera él. De la misma manera, Jesucristo subió al Calvario cargando el madero. Isaac subió subiendo cargando la leña. De la misma manera. Y cuando ve esto, Dios dice, tú me amas de verdad. Y mira lo que le dice. Alabado sea tu nombre, Jehová. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Mira que le dice único, porque era una sola promesa. No había más promesas. Él bendijo a Ismael, porque era descendiente de Abraham. Pero la promesa estaba en Isaac. Perdón. Y dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Vamos a parar ahí. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esto no habla de número. Esto habla de posición. Esto habla de grandeza. Por eso el pueblo de Israel, aunque fue esclavo muchas veces, por muchos años nunca murió. Por eso el pueblo de Israel hasta hoy día sigue de pie. Aunque tenga 5, 6, 7 países que quieren destruir Israel, sigue de pie. Porque Israel es el pueblo de Jehová. Nosotros fuimos añadidos al pueblo de Dios. Pero el pueblo amado de Dios es Israel. Y esa descendencia lo hace brillar sobre todo. Cuando habla de estrella, habla de brillo. Habla de gloria. Mira, cuando un israelita, si algo tiene es que todo lo que toca prospera. Yo nunca he visto un israelita con hambre en ningún lugar. Yo he visto aquí israelitas que llegan a un sitio y rápido el sitio se bendice. Abren una tienda de ropa y todo el mundo compra esa ropa. Abren una tienda de comida y todo el mundo le da hambre por esa comida. Todo lo que toca se multiplica. ¿Pero por qué? ¿Por el hombre? No, por Dios que ha bendecido a ese pueblo. Ahí habla de que el pueblo va a tener grandeza delante, debajo y frente de Jehová. Dice, multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo. Y ahora habla de números. Y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia, y ahí hace una coma, habla de cosas. Tu pueblo va a ser grande y va a ser mucho. Eso es lo que esa parte de ese versículo implica. Grandeza y cantidad. Y ahora dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, que esa llave, lo que le está diciendo Dios es que cuando yo te diga ve y conquista, tú ve y conquista. Porque quien abre la puerta para que tú entres soy yo. Y la que la mantiene cerrada para que ellos no vengan soy yo. Está hablando de protección. Está hablando de esa autoridad que solamente viene de Dios. Pero ¿cómo nosotros vemos esa puerta? ¿En qué nos, pastor, explíqueme entonces cómo nosotros entendemos, cómo nosotros vivimos en este tiempo esa puerta? Pues mire, el Salmo 100, búsquenlo. Y vamos a entender cuál es la puerta que Dios en nosotros nos abre. El Salmo 100, el que lo tenga me dice amén. Léeme el versículo 4, esto. Esa es la puerta que Dios abre a su pueblo hoy. Mira lo que dice. Entrad por sus puertas con acción de gracia. ¿Qué hace Dios para eso? Dios nos abre el corazón a través de la fe por medio de Cristo Jesús para que tú vengas a sus caminos. A eso es lo que se refiere. Tú estás hoy aquí no porque tú estabas aburrido en tu casa y no tenías nada que hacer. Tú estás hoy aquí porque hay un fuego dentro de ti que no te deja quedarte en tu casa. Hay algo dentro de ti que dice, yo tengo que estar en la casa de mi padre. Hay algo dentro de mí que me dice, yo llevo ya 4, 5, 6, un mes, 2 meses en mi casa y es tiempo de congregarme en la casa de Jehová. Es tiempo de ver a mi padre. Esa puerta de que Dios te da para que tú vengas es la que Él abre. Y dice ahí, entrar por sus puertas con acción de gracia, con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque Dios te amó antes que tú lo amaras a Él. Porque Dios te bendijo antes de tú recibir nada, ya tú habías sido bendito. El pueblo de Israel estaba bendecido por Dios
antes de ser esclavo en Egipto, antes de ser esclavo con los babilonios. Eso no le evitó la esclavitud, la bendición. Estaba bendecido en medio de la esclavitud. En Egipto, en Babilonia, con los sirios y todos los años que tuvieron esclavos. Y seguía siendo un pueblo bendecido. ¿Cómo es posible que en medio del régimen del faraón de Egipto, Faraón manda a que maten a todos los niños y envía unas comadronas, y cuando llegan las comadronas, Dios toca el corazón de las comadronas y dice que le dio temor en el corazón? Y Jehová puso su temor en el corazón de ella. Y le dio un clase de valor a esas mujeres que van y le dicen al faraón, es que cada vez que llegamos ya las hebreas parieron. Mira lo que le dice. ¿Pero por qué? Si tú te mandas, es que son fuertes las hebreas. Son fuertes. Y cuando llegamos ya nacieron los niños. ¿Quién hace eso? La puerta que Dios abre en tu vida es la mía. Y después dice, por sus atrios. La puerta te deja entrar a su presencia. Pero en los atrios es que tú derramas todas tus necesidades. Es que tú derramas todas tus preocupaciones. Es que tú le dices a Dios todas tus debilidades. Si tú vienes aquí haciéndote el fuerte, vas a salir más débil de lo que entraste. Si tú dices aquí, no, Señor, que yo todo puedo en Cristo que me fortalece, que yo esto y lo otro, vas a salir más débil que como entraste. Pero si tú vienes aquí al altar y dices, Señor, ayúdame porque mi fuerza ya no me queda ninguna. Señor, yo he tratado, pero es que no tengo paciencia con ese hermano. Ayúdame, Señor, dame paciencia. Padre, es que ese jefe mío me tiene loco y lo que estoy loco, porque me voy a volver Juan y Santiago. Lo que quiero es que abra la tierra y se lo trae como a Coré. Señor, ayúdame, dame paciencia, dame mansedumbre. Ayúdame a amarlo porque no tengo fuerzas para amarlo. Dame el deseo de amar a mi prójimo como a ti mismo, porque yo humanamente no. Cuando tú te derramas hacia ante Dios, Dios cambia tu vida. Dios cambia tu vida. Porque estas son las peticiones delante de Jehová. Que si tus hijos no están en los caminos del Señor, tranquilo, tú le sirves a Dios, Dios trabaja con tu familia. Mira, si algo que yo he aprendido y la iglesia conoce, nosotros llevamos pastoreando 5 años y 12 en los caminos del Señor. Y nuestros hijos ninguno les sirve. Y nunca han visto un mal ejemplo. Y los hemos llevado a la iglesia en cada culto. Una de nuestras niñas fue bautizada. Y yo me pregunto muchas veces, Señor, pero ¿qué hemos hecho mal nosotros? Y Dios una vez nos dijo, déjame, que yo estoy trabajando. No metas tu mano en el asunto porque lo daña. Saca tu mano, que yo estoy trabajando con ellos. Mientras tú me sirvas y me seas fiel, yo cuido de tu familia. Si tú me eres fiel, como Abraham, yo cuido de los tuyos como cuidé a Isaac, que estaba a punto de bajarle el cuchillo y yo lo previne. Y yo aprendí a desconfiar de mí y confiar en Dios. Entendí el concepto de que Él los cuida mejor que yo. No hay nadie que los proteja mejor que Él. Así tú cuida a mi familia, yo te sigo sirviendo y a donde tú me mandes, ahí voy. Y hemos aprendido eso. Y eso es lo que la iglesia de Filadelfia practicaba eso. Por eso Dios la bendijo, le dio una palabra de consuelo y de aliento. Puerta por la que entramos es Dios. Esa es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra, siempre se describe él como la puerta. La puerta nos lleva a la presencia. ¿Presencia de qué? De su gloria y majestad. Nosotros cuando venimos aquí a adorar, no venimos a levantar alabanza. Venimos a ofrecerle alabanza. No venimos a engrandecernos nosotros, que yo canto más lindo, que yo toco mejor la batería, que yo toco esto. Porque los ángeles tocan mejor que tú. Y tiene millares y millares de ángeles que alaban día y noche. Día y noche. Tú te cansarás en 2 horas, pero estos ángeles llevan eternidad alabando a Dios. Y ninguno se ha cansado de tocar arpa y tocar lo que tengan allá arriba. Lo que venimos a humillarnos para que su presencia baje. Cuando nosotros bajamos, Él baja. Si tú te tratas de levantar, Él se va. Por eso en la humillación está la verdadera adoración.
humillados ante mi presencia. Un corazón contrito y humillado no rechazará Jehová jamás. Mira cómo habla de humillación. Habla de sencillez de espíritu. Habla de que nosotros no somos nada ante Él. Nosotros tendremos responsabilidad y tenemos que cumplir con ella. Ustedes como ovejas, como ministros, tienen una responsabilidad de educarse, de aprender, de conocerlo a Él, de estudiar la palabra, de buscarlo, de tener una relación con Él en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, no de libro. El libro lo escribe el hombre, esto lo escribió Dios. Y aquí está la verdadera profecía. Tú quieres que Dios te hable, lee esto y va a ver cómo te habla día y noche. En cada versículo Dios te habla. Dios no te deja nada oculto. Dios cuando te da una palabra no te confunde, ni te da miedo, ni te deja. Dios mío, no entendí esto. Dios te habla claro al corazón. Y esa es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros somos responsables con Dios, como era la iglesia de Filadelfia, Él promete que va a haber bendición para nuestras vidas. Esto habla de una cobertura, la gracia, el favor de Dios, que pocos en esa época tenían, pero la iglesia de Filadelfia la tenía completa. Dios respondía a sus oraciones y Dios se hacía presente entre ellos. Él mostraba su gloria y a la iglesia la hacía resaltar con dones y autoridad. Era una puerta de una fe que transformaba las vidas. La gente estaba convirtiéndose al cristianismo en esa época. Era el principio, la gran era, el boom del cristianismo. El evangelio se estaba predicando y las almas se estaban salvando. Mira qué clase de gloria. En un mundo incrédulo, en un mundo idólatra, un mundo pagano, donde las deidades diferentes, que ya las hemos estudiado anteriormente, abundaban en la época, más el judaísmo metiéndose por una esquina. El cristianismo estaba creciendo y el judaísmo quería opacar al cristianismo para que el judío subiera subiendo. El judío todavía espera a Jesús y ya nosotros lo recibimos. Y esas costumbres judías que se meten en las iglesias es lo que abarra la obra. Costumbre del judaísmo. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 27, dice así. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa es una puerta. Eso es puerta. La puerta de tu corazón que Dios abre y deposita esa medida de fe. Y esa medida de fe te hace creer en su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo tú vas a creer si no tienes fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay que creer en Él. Por eso es que Dios pone esa medida de fe en nuestro corazón. Si nosotros no tuviéramos fe, tú no crees en Dios. Por eso hay tanto incrédulo, porque no tienen fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? YouTube, no. Facebook, no. La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Está hablando de una relación íntima. Completamente entre Dios y tú. Y una palabra limpia, pura, sin levadura. Tal y como sale del horno, como yo digo. Y tres cosas resalta Dios en esta iglesia de Filadelfia. El cansancio de un trabajo duro y las batallas constantes. Mira lo que dice. Porque tiene poca fuerza. La iglesia de Filadelfia se había distinguido porque hacía la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Y supo pelear sus batallas sin desmayar. En base a este esfuerzo, Dios los recompensaba. Abriendo puertas. ¿Por qué Él abría puertas? Para que ellos salieran a predicar y las almas vinieran. Y cerrando puertas, porque por eso es que Él dice, puerta que yo cierro, nadie abre. Y puerta que yo abro, nadie cierra. Dios abría puertas, ellos iban y predicaban, las almas venían. Y cuando venía el enemigo a tratar, Dios cerraba la puerta y nunca llegaba a la iglesia. Aún habiendo gente en la iglesia incrédula. Por eso dice Efesios 6, Pablo le dice a la carta de los Efesios, capítulo 6, verso 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otro punto que Dios le habla a la iglesia de Filadelfia es este. Has guardado mi palabra. Mira qué importancia es mantener la fidelidad a la palabra de Dios. No la interpretación de hombre, no lo que la gente diga que la palabra dice, no lo que yo pienso que la palabra dice, no a lo que
Déjame usar un versículo para poner mi punto de vista. La prédica, necesito que la gente brinque y se avive porque están como apagados. Pues déjame decir que fuego, 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 fuego viene del cielo. Entonces no es así. La gente busca un avivamiento ficticio. El verdadero avivamiento está en la adoración en el corazón. Aquí es donde empieza el avivamiento. No en el piano, no es en la batería, porque yo puedo sonar la batería. A mí lo que me da dolor de cabeza es que estoy predicando y me rompe la batería a sonar. A mí eso me distrae. Yo, no, apágame la batería y escucha la palabra de Dios. La palabra es lo que cambia el corazón. La palabra es lo que transforma las vidas. La palabra, y solamente la palabra de Dios, predicada tal y como está en la Escritura, hace el efecto. Dice que es viva y eficaz, tan cortante como espada de dos filos, que penetra las coyunturas y los tuétanos y escudriña lo más profundo del corazón. No es lo que yo diga, no es como yo predique, no es que yo venga aquí y use un versículo y esté 1 hora y media hablando de mí, de testimonio y lo grande que yo he hecho y los sitios que he ido y lo bien que predico y que yo predico y las almas que se han salvado. Eso no cambia, corazones. Yo no vengo a predicar de mí, yo vengo a hablar de Dios y su palabra. La Biblia no habla de Cristo, la Biblia es Cristo. Toda la Escritura es Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Es Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Y al final dice, y yo volveré pronto. Cristo. Todo es Cristo. Amén, iglesia. Esta iglesia se había levantado en una defensa de su fe, sin depender de la fuerza humana, sino que contó con la fuerza divina de su Señor para guardar la palabra de Dios y ser fiel a sus convicciones y doctrina, que era lo que el apóstol Pablo siempre batallaba en esa época. La doctrina. Quien abrió todas esas iglesias fue Pablo. Y Pablo puso pastores, tú sabes. Pero Pablo siempre chequeaba que la doctrina fuera buena. Por eso te escribo, Timoteo, hijo amado. Por eso te escribo, por eso siempre estaba pendiente. Aún preso seguía pendiente. ¿Qué cosa? La doctrina. Hablaba de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos ministros, habrán falsos cristos, siempre decía cuidado con las falsas doctrinas, cuidado. Siempre estaba pendiente a eso. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido, ni abrazar ninguna enseñanza herejética. Herejética es aquello que está fuera de la Escritura. Una herejía es aquello que va en contra de la palabra de Dios. Esto es uno de los ataques de Satanás, que es quitar de ella la palabra de Dios y diluirla, mezclándola con otras cosas. Por eso vemos hoy día iglesias que tú escuchas el mensaje y tú dices, estuvo 1 hora hablando y no dijo nada. Eso es lo que te da una agüita con sabor, porque no tiene ni sustancia. Y hablan tantas cosas y dices, pero ¿de qué predicó ese varón? Como que no, es que diluyen tanto la palabra con mucha poesía, mucha filosofía, mucha teoría de hombre. Cuando viene a ver, la gente no recibe, la gente no hay cambio en su vida. ¿Cómo tú sabes que un mensaje toca el corazón? Porque algo en ti tiene que cambiar. Aquí nadie entra santo por esa puerta. Ni el que predica, ni el que canta entra santo. Nosotros buscamos la santidad que Dios está haciendo en nosotros. Algo Dios tiene que cambiar en mí, en todos los mensajes. En algo Dios me tiene que decir, esto lo hiciste mal esta semana, negro, tienes que arreglar esto. En algún momento, si tú entras a una iglesia, escuchas un mensaje y saliste contento, algo malo pasó. Tú puedes salirte en gozo de que el Señor te habló. Eso es diferente. Pero qué bueno que Dios me dijo que todo estaba bien, que todo me iba a salir bien. Algo raro en el mensaje. Es como ir a un médico y tú vas acá a tu examen porque te duele todo el cuerpo y el médico te dice, tú estás bien. Ven la semana que viene. Y ven la semana que viene que te duele todo el cuerpo. Yo no te encuentro nada. Ven la semana que viene. Y eso es lo que muchas veces vemos en las iglesias. Muchos ven la semana que viene y no hay cambios en tu vida. Pero cuando tú predicas la palabra, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú sabes discernir esa palabra de Dios, entonces tú ves que algo cambia en tu vida. Algo se arregla, algo Dios te dice, estás bien, pero una cosa te falta, como le dijo al hombre rico. El rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Porque el judío pensaba que por las obras se obtenía la salvación. Era judío. Y Jesús le dice,
obedece todos los mandamientos. Y el joven rico, ay, la tengo hecha, olvídate ya. Yo hago todo eso desde mi juventud. Como quien dice, ay Jesús, no me encontraste falla ninguna. Todo lo he hecho. Y dice la palabra, y Jesús mirándolo, lo amó. Mira lo que dice la palabra. Mirando, cuando esa palabra mirar es escudriñar hasta lo más profundo, le chequeó hasta el último cuarto de la habitación del corazón. Gaveta, closet, le sacó todo para afuera. Una sola cosa te falta. Encontré algo que tú no habías visto y esto tiene que arreglarlo. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, pero ahí no queda la cosa. Toma tu cruz y sígueme. Ahí es que se apretó la situación. Se le puso difícil. Y dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. A veces nosotros pensamos que la tenemos hecha con Dios. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué me faltó esta semana de hacer? Esa debe ser nuestra primera oración cuando venimos a los cultos. Que nos tiremos de rodillas en el altar. Señor, recuérdame qué me faltó ayer. Dime, háblame. Quiero estar bien contigo, Jehová. Yo sé que soy imperfecto, pero ayúdame a que no se me olvide nada de lo que tú me has pedido. Y cuando venimos con esa actitud, entonces vamos a estar como la iglesia de Filadelfia. En medio de una tribulación estaba bendecida. Punto número 3 dice, y no has negado mi nombre. No se avergonzaban de Dios. Mucha gente en los trabajos le da miedo hablar de Dios. Se ríen. Le da miedo, pero es que yo no hablo de religión en el trabajo. Tú no estás hablando de religión, habla de Cristo. Tú le hablas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu tío, de cumpleaños, de tu abuela, pero no habla de Cristo. Le habla de la novela que supone que no vea, del juego de qué sé yo qué, del pasadía, de la política, y no le habla de Cristo. Entonces, ¿en qué lugar ponemos a Cristo? Cristo siempre tiene que ir primero. Si tú quieres que te hable de política, vamos a hablar de Cristo primero. Y te voy a... porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y empezamos por ahí. Tú siempre búscale la forma a tus compañeros. Así tú evangelizas en tu trabajo, en tu vecindario. Pero es que tengo una depresión que no me la quita nadie. Te voy a dar una receta. Yo conozco un antidepresivo que cuando te haga efecto en el cuerpo se te va a ir todo eso. Y no te cuesta nada, es gratis. Ven acá, se llama Cristo. Y cuando tú empiezas, ¿cómo que? Vente. Te voy a dar la receta. Vamos a escríbela. Vente, escríbela. Cristolina, así mismo. Escríbela. Escríbela, vente conmigo. Vamos a escribir la receta y empiezas a orar con ella. ¿Y dónde está? Ya te la estoy dando. Recíbela, negra. Recibe el medicamento que viene de camino. Recíbelo. Cuando tú vienes a ver, tú cambias una vida. Esa vida cambia a otra. Esa vida cambia a otra. Cuando tú vienes a ver, el evangelizaste toda la oficina. Todo el trabajo. Y eso es lo que hacían. No se avergonzaban de Cristo. El libro de Marcos, capítulo 3. Ya estamos terminando, iglesia. Libro de Marcos, capítulo 8, perdón. Verso 38 dice así. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él también cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mira lo que dice Dios. Eso es Marcos 8:38. Anótelo por ahí. Vamos a dejarlo ahí, no nos va a dar tiempo. Nos quedamos en el versículo 8. No nos va a dar tiempo a seguir. La semana que viene, perdóname. Sí, vamos a terminar, ya no falta mucho. Para terminar el versículo 9, perdón. Y decimos así, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira, vuelvo otra vez y usa la palabra amado. No bendecido, amado. Es más importante ser amado por Dios que bendecido por Dios. Porque al que Dios ama, lo bendice. Que Dios ama, lo bendice. Dios le dice a la iglesia,
que todo aquel pues está hablando de la iglesia, no está hablando del impío que venía y se congregaba, no está hablando ni siquiera de la gente de afuera, de los de la iglesia, que los describe. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son. Estoy hablando de aquellos que venían a implantar sus propias leyes y normas. Aquellos que usan la palabra para sacar ventaja de la gente. Aquellos que se aprovechan de la necesidad del pueblo para tomar posesión, para agarrar control, para ponerse por encima, para yo soy el que soy y los demás me tienen que servir porque yo soy el que soy y yo soy el ungido y no hay unción, se acabó la unción, yo la agarré toda. No, mira, todos nosotros somos ungidos. Tú y yo somos ungidos. La misma unción, diferente responsabilidad. Pero es la misma, no hay diferente, no es una unción más grande, una más pequeña, una más grande, una más amarilla, una más blanca. No hay unción. Es una unción, lo que significa es separados para Dios. La palabra unción, lo que significa es que estás separado para Dios. Y ustedes todos están ungidos, separados para Dios. Por eso es que cuando Dios mandaba y escogía lo suyo, los separaba. Ve a la casa de Isaí y unge, porque de ahí yo he escogido rey. No ungió a toda la casa, ungió a David. Ni ungió a Isaí, ni ungió a los hermanos, ungió a David. Ese es mío. Los demás, yo me encargo de ellos. Pero este negrito es mío. Este es mío. Déjamelo aquí. Por eso cuando David peca y cae, Dios no lo mata. Y dice la Biblia que David, el corazón de David era acorde con Dios. Estaba ahí, era parejo con la voluntad de Dios. No porque David era el David, que él era rey, no era por eso, era porque David sabía humillarse. David cuando pecó se humilló y no respondió. Cuando va el profeta y le dice la historia que ya todos conocemos del corderito, que había un hombre que tenía muchas ovejas y había, ustedes saben la historia, que David rápido sacó espada y quiso pasar juicio. Pues que lo maten 7 veces, que le corten la cabeza, se debería juicio. Cuando el profeta, ese eres tú. Ahí se le fue el gozo. Dice que se fue a su habitación y ayunó y lloró por 7 días. No pidió para que Dios salvara al niño, ni pidió, Señor, sácame de esta. Se humilló. Cuando va los sirvientes a los 7 días, le dice, ¿ya murió el niño? Sí. Se levantó, se bañó, se limpió y siguió sirviendo a Dios. Eso es humillar. Por eso el corazón estaba acorde con Dios. El corazón de un siervo, eso es siervo. Que aunque Dios me quite, Job mismo lo dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Obtendré el bien y el mal no. Dios que dice, a la esposa, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo? Mujer fatua eres tú. Obtendré lo bueno de Dios, no lo malo. Que me bendiga y no me castigue. Pues eso es lo que queremos. Que Dios me bendíceme. Pero cuando dice, negro no. No, pero es que tú eres malo, Dios, y la Biblia dice que tú eres justo, la Biblia dice que tú bendices, que tú me amas, que todo lo puedo en Cristo, que Jesucristo vino al mundo para salvarme. Rápido sacamos versículos para apoyar nuestra propia necedad. Pero el corazón del verdadero creyente es aquel que se humilla. Dice, Señor, yo sé que yo pequé, yo sé que hice mal. Ayúdame a restaurarme. Ese es el corazón del verdadero creyente, el corazón que está apto para una restauración. Todos los días tenemos que ser restaurados. Todos los días. Te cruzó un carro a mitad de camino y tú rápido le dijiste 4, le hablaste en lengua, rápido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú te crees que eso no se te queda en el corazón? Aquí hay que lavar. Aquí está la máquina de lavar. Y Dios te lava y te limpia y te hace llorar. ¿Por qué llora? Porque el Espíritu Santo te oprime y te aprieta hasta que no te queda nada de ti. Terminas. ¿Tú nunca te ha pasado eso? Después que tú lloras al Señor, como sientes un alivio. Y dices, ay, Señor, ya se me fue todo. Ese es Dios limpiándote. Estás limpio. Pero a nosotros nos cuesta llorar. Porque nos hemos criado con un tipo de religión que nos hace, entonces son guerreros, son fuertes, saca espada, dale machetazo, y nunca nos enseña a humillarnos. Que si corta la cabeza al diablo, que si dale pisotea, aplasta.
pero nunca nos enseñan a humillarnos. Todo guerrero sabe humillarse. Todo guerrero sabe humillarse.